Buenos días, queridos amigos y amigas. Primero, las disculpas por haber fallado durante la Semana Santa. No les he propuesto ninguna reflexión para este foro de ciudadanía y paz, que ya es una costumbre semanal, pero bueno, la comunidad ha subido a YouTube algunas meditaciones sobre la Semana Santa que quizás han podido reemplazar este itinerario, esta caminata que estamos haciendo desde algunas semanas. Esta vez quiero detenerme en lo que llamaría la conciencia del bien común. Incluso voy a hablar de recuperar la conciencia del bien común en esta escuela, en esta aventura de ciudadanía y paz, porque realmente creo que este problema del bien común es el problema central que explica por qué estamos en esta situación de orfandad, de liderazgo y de ciudadanía. Empiezo tratando de comprender cuál es la situación hoy día de la idea misma de bien común. Me parece que el bien común ha ido como desapareciendo del mapa cultural y social de manera sutil, sin que nos demos cuenta, y para entender este fenómeno de desaparición de la idea de la conciencia del bien común, me refiero al filósofo norteamericano neoliberal Francisco Fukuyama. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. En 1992, él publicó su famosa tesis del fin de la historia. Su idea, sumamente optimista, entre comillas, defendía la hipótesis, la convicción que el neoliberalismo constituía el fin de la historia, porque ya no se podía imaginar un mundo mejor que el propuesto por el mercado neoliberal y en particular por la competitividad, que iba a ser el regulador automático de la felicidad, ¿no? En el fondo, el fin de la historia para Fukuyama es el fin del debate de valores, el fin del debate ideológico, porque ya no hay necesidad de debatir, puesto que no hay posibilidad de una sociedad mejor que la sociedad propuesta por el neoliberalismo. Y un poco más tarde publicó un libro todavía más polémico, sobre todo de cara a lo que estamos viviendo hoy, más tarde, que es el famoso artículo sobre el fin de la humanidad. En esta felicidad edénica del neoliberalismo y del mercado libre, descubre entonces incluso que la humanidad no es necesaria, o por lo menos una gran mayoría de la humanidad podría desaparecer, el mercado funcionando solo. Solo importa el consumo en este Edén neoliberal, y por lo tanto esa minoría capaz de consumir mensaje, de consumir de todo tipo de productos, incluso productos ideológicos. Y de ahí sale lo que en algún momento llamé la humanidad sobrante. En esta perspectiva del fin de la historia y del fin de la humanidad, por supuesto que todo el sur, todos los pobres, toda la humanidad incapaz de consumir, de entrar en la vorágine del mercado, sobra completamente. Yo creo que este mito del fin de la historia, del fin de la humanidad, esta lógica del mejor de los mundos, también para retomar un título de una novela famosa de los años 40, ¿no? Este mejor de los mundos posibles, el mundo neoliberal, ¿ya? Explica a la vez el auge del individualismo consumidor, ¿no? Del mito, el surgimiento del mito del emprendedor, ¿no? La ideología
neoliberal dice que la felicidad depende del autoemprendimiento, ¿no? De ese adulto que por su propia fuerza, su propia capacidad, se vuelve productor y a la vez consumidor. Este individualismo consumidor y productor propio del neoliberalismo, que supone una competitividad terrible, o sea, que la competitividad sea la única regla del funcionamiento de este Edén neoliberal, es prácticamente lo contrario del bien común. Y entonces este individualismo consumidor, competitivo, productivo sobre sí mismo, es exactamente la muerte del bien común. Y creo que esto explica por qué desaparece del mapa consciente de la cultura de hoy, ¿ya? La idea de bien común, ¿por qué está reemplazada por el mito, la ilusión de la autorregulación del mercado competitivo? Ustedes seguramente han escuchado hablar de esta autorregulación automática de la lógica del mercado neoliberal. Pero surgió una enorme crisis de este mito del Edén, del fin de la historia, del fin de la humanidad, que fue la crisis de la pandemia, por supuesto, ¿no? Y la crisis como tal está, entre comillas, concluida, pero sus secuelas políticas, culturales, sociales, son terribles y duraderas. Yo creo que la guerra de Ucrania, por ejemplo, que inaugura lo que llamaría con muchos estudiosos el reordenamiento del mundo, es consecuencia en parte de la crisis de la pandemia del COVID, ¿no? Estamos presenciando de una manera muy rápida un reordenamiento del mundo, por ejemplo, del protagonismo de China y de la crisis del protagonismo norteamericano en este momento. La crisis del dólar está cada vez más reemplazado por monedas locales como la moneda china, las monedas saudí, en fin, ¿no? Hay como una reorganización del mundo que hace que el dogma de la autorregulación automática del mercado y de la competitividad como regla de la felicidad, esto está puesto terriblemente en tela de juicio, pero no solamente este reordenamiento del mundo, pero la guerra, como acabo de decir, como también el surgimiento en el mundo entero, el auge de regímenes políticos autoritarios, especialmente de extrema derecha, desde la cuna del imperio, desde Estados Unidos hasta Brasil, hasta países de la Unión Europea, marcan justamente el fin de este dogma neoliberal. El sistema de la autorregulación automática no pudo ni prever ni resolver el drama del COVID y hemos tenido que recurrir así de emergencia a la alternativa de los estados tan repudiada por la ideología neoliberal, ¿no? También presenciamos en esta situación de crisis una brecha cada vez más grande entre pobres y ricos, una ínfima minoría cada vez más rica y una inmensa mayoría de gente o que se quedan en la pobreza y se ahonda su pobreza extrema o vuelven a la pobreza o entran en la categoría de pobres. También añadir, por ejemplo, todo el drama de la migración que pone en jaque también la mitología del mundo neoliberal. Entonces creo que la desaparición de la idea misma de bien común tiene que ver con la propuesta de sociedad, la propuesta filosófica incluso si me refiero a Fukuyama.
La crisis nos está diciendo que la conciencia del bien común es algo que hay que recuperar sí o sí. Si no volvemos a poner en el centro del debate, y el problema es rehacer un debate, ya no caer en la trampa del Edén y del fin de la historia, ¿ya? Si queremos realmente encontrar vías nuevas de justicia, de historia, de debate, hay que reponer, hay que volver a poner el bien común en el centro de nuestras preocupaciones. Pero me da un poco la impresión que el bien común es como un spam, como un correo no deseado, algo que se ha eliminado del paisaje, ¿ya? Y que nos va a costar muchísimo recuperar, ¿no? Es como recuperar un correo que se ha perdido ahí, ¿ya? En nuestra computadora. Quisiera mirar un poco más de cerca nuestra aversión por el bien común, la aversión de la sociedad por el bien común. Primero vuelvo a una afirmación que acabo de hacer. Yo creo que el individualismo impuesto, ¿no? Esa competitividad que sería el lugar de la felicidad, el consumo competitivo y la producción competitiva individualista. Creo que el mundo digital ha aumentado mucho esta noción de individualismo conquistador, ¿no? Este individualismo cultural impuesto ha borrado la noción misma de bien común, a pesar de que el bien, todo bien, es necesariamente común. Y voy a volver también a esta convicción profunda. No hay bien que no sea bien común. Sí queda, en particular en la juventud occidental, la juventud del norte, queda como lo que llamaría una especie de curiosidad simpática por el otro, una simpatía pasajera por el que sufre, por ejemplo, ¿no? Una, una especie de lamento. Y sin embargo, esta simpatía por el otro, esta preocupación afectada por el sufrimiento de los pueblos, de las víctimas, de los excluidos, va a la par con lo que se ha llamado una fobia orquestada de todo lo que se parece pobreza, lo que alguna filósofa ha llamado hace algunos años la aporofobia, esta fobia de la pobreza y de los pobres, fobia por el excluido, el oprimido, el que no sirve para nada, porque en la lógica consumidora y productora, esta felicidad competitiva de la que estoy hablando, ¿ya? El pobre es aquel que nunca te puede devolver nada, ¿no? Entonces, por lo tanto, sobra. No es interesante el pobre. Tú puedes lamentar, tú puedes acercarte, incluso puedes dedicar un tiempo para servirlo, para ayudarlo voluntariamente. Hay una juventud rica que puede voluntariamente dedicar un tiempito al servicio de los más pobres, pero en el fondo hay un odio a la pobreza y a los pobres que viene de este mito que estoy trabajando con ustedes. El tema de la aporofobia es el no querer cambiar ni de estilo de vida, ni de referencias, ni de intereses. Estoy mirando la pobreza, los excluidos, como un fenómeno micro, pero sobre todo que no afecte mis costumbres de consumo, mi manera de producir, mi manera de situarme en el mercado, con el famoso mito del emprendedor, ¿no? El pequeño emprendedor que por su propia fuerza, por su propia capacidad logra sus objetivos. Entonces, frente a esta imagen, este icono del emprendedor triunfante, sí se entiende
la aporofobia, es decir, la fobia de la pobreza. ¿Ya? Pero si tenemos fobia a la pobreza, nunca vamos a poder recuperar el bien común, la idea de bien común. Sin embargo, yo creo que en este momento en particular, en países como el nuestro, como el Perú, asistimos a algo que llamaría el despertar de conciencias, como de chispas de conciencia del bien común, a partir de una nueva categoría, casi una nueva clase de excluidos. En nuestros países hay una gran mayoría de excluidos del pastel social, del pastel económico y político, pero hay como una nueva generación de jóvenes profesionales, provincianos, originarios, en nuestra zona del sur del país, por ejemplo. También una nueva generación de mujeres empoderadas, eso lo hemos visto en las últimas manifestaciones peruanas, ¿no? De mujeres originarias, pobres, pero conscientes y con una palabra nueva, una palabra propia, ¿ya? Y desde este nuevo grupo, desde nuevos despertar, sí creo que la noción de bien común que está ahí como debajo de la ceniza, ¿no? Ardiendo debajo de las cenizas, sí creo que esta noción confusa del bien común en esta nueva realidad de jóvenes profesionales provincianos, originarios, excluidos del pastel, de mujeres empoderadas, esta noción confusa de bien común está resurgiendo tímidamente, pero, y ahí está la preocupación de este foro, sin liderazgo verdadero y sin verdadero proyecto colectivo. Yo creo que esta noción del bien común se expresó en los últimos meses en nuestro país de manera negativa. Y ya no queremos este tipo de sociedad. No queremos la sociedad que ensancha cada vez más la brecha entre la minoría rica y las grandes mayorías pobres. No queremos esto, ¿ya? No queremos de un Congreso corrupto. No queremos de este tipo de sistema ejecutivo, ¿no? De gobierno. Entonces, sí, hay un resurgimiento, un renacimiento de la noción de bien común, pero negativa. ¿Ya? Y esto explica en parte el fracaso de las protestas, ¿no? Porque vinieron con un proyecto negativo. No queremos esto, pero no saben exactamente lo que quieren todavía, ¿no? Entonces, es una nueva generación, un nuevo grupo social interesante, muy rico, muy consciente, pero que necesita liderazgo, necesita trabajar su propio liderazgo y necesita elaborar un proyecto alternativo. Y esto me parece que es un gran vacío. Y esta ausencia de proyecto alternativo hace que los lobos y las fieras feroces se han apoderado de todos los espacios de poder sin ningún tipo de freno, ¿no? Están ahí desenfrenados en su conquista del poder. Pero en el fondo, ¿qué cosa es el bien común? ¿No? Estoy hablando de la ausencia del bien común, de la porofobia, etcétera. Pero ¿qué cosa entendemos por bien común? Creo que hay que volver a los elementos fundamentales de la antropología. El ser humano es quizás, desde la perspectiva de Darwin, ¿no? De las teorías de la evolución y de la selección de las especies. Yo creo que el ser humano es el animal más inútil de toda la creación, ¿no? Cuando nace un niño, está totalmente calato, desnudo, en el frío. Si no hubiera manos para agarrarlo y ponerlo en el pecho de su madre, moriría instantáneamente, ¿no? Eso no pasa con los animales, ¿no? Los animales empiezan a vivir de manera autónoma casi inmediatamente,
en el momento del nacimiento, por lo menos muchos animales. El ser humano es un animal dependiente, totalmente dependiente. Y el proceso de liberación de este animal totalmente dependiente, el más inútil de toda la creación, el proceso de autonomización que se hace progresivamente, es un proceso de interdependencia, ya no solamente de dependencia absoluta, sino de interdependencia. No somos libres, como canta el himno nacional peruano, no somos libres, somos animales dependientes que poco a poco emprendemos un proceso de liberación a través de la interdependencia, ¿no? Y creo que el bien común es el arte de esta interdependencia mutuamente liberadora. Y de manera más simple, el bien común es la realidad. No hay otra realidad que el bien común. Los árboles que veo aquí frente a mí, el sol, las piedras, los animales, todo esto es común. La realidad es común y lo que nos dice la filosofía neoliberal nos decía, porque creo que Fukuyama ahora se arrepiente, ese es un paréntesis, se está arrepintiendo de lo que proclamó, diciendo en el fondo, la pandemia ha desmentido el mito del Edén neoliberal. Cierro el paréntesis. Pero entonces el bien común es la realidad. O podríamos decir, no hay otro bien que el bien común. No hay ningún bien que hayamos recibido de manera puramente individual, independientemente de los demás, independientemente del cosmos, de la naturaleza. No hemos recibido nada que no venga de otra criatura. Es eso el bien común, ¿no? Todo bien es común y no hay ningún bien personal, individual, que no sea a la vez común. Y en ese sentido, libertad y solidaridad son inseparables. La libertad es el fruto de la solidaridad y no hay verdadera libertad que no se transforme también en solidaridad. Y ahí realmente el fin de la historia y el fin de la humanidad es realmente el fin de todo, ¿no? Es una ilusión perversa y peligrosísima y mortal, suicidaria, ¿no? En el mundo andino todo se ve como reciprocidad, ¿no? La reciprocidad es como la dinámica de la vida, lo que llaman en el Ande el Aini. También en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios de San Pablo se nos habla de la parábola del cuerpo, ¿ya? Que los ojos no pueden decir a los pies no te necesito. Y los pies no pueden decir que no son parte del cuerpo, ¿ya? Y es esta imagen evidente de un cuerpo, la hemos querido borrar, pasar a spam, como acabo de decir, absolutizando lo individual, que es una total ilusión. No existe el individuo, sino como permiso de la comunidad. El individuo es este ser dependiente que se vuelve autónomo con el permiso y el agrado de la comunidad. Ahí está el bien común. Sí hay diversidad de funciones, hay diversidad de carisma, de dones, que son nuestro bien propio, aunque sea por poco tiempo. Hay que reconocer, los carismas mueren con nosotros, ¿no? Por si acaso. Cuando yo me acuerdo de un formidable filósofo de la Universidad de Lovaina que terminó en un Alzheimer espantoso, ¿no? Ya no sabía ni siquiera quién era él, ¿no? Entonces, ese don es algo prestado, es algo prestado. Claro, se queda en el capital de la humanidad y de la creación,
Pero el individuo que fue el encargado de este don, de este gran filósofo, por ejemplo, pues ya desaparece, ¿no? Entonces, todo bien es en sí común. Y los carismas propios, los dones propios, no son el fruto de nuestro esfuerzo, sino el regalo que nos hace la creación para ponerlo al servicio de una dinámica de vida. No puedo dejar de citar algunas frases así, algunos lemas de los padres de la iglesia, en particular San Basilio, en su carta a los ricos, que dice esta frase terrible: lo que te sobra, tú lo has robado a los pobres. San Basilio, ¿no? Lo que te sobra, tú lo has robado a los pobres. Es lo contrario de la porofobia de nuestra cultura neoliberal, ¿no? También referirme a los Hechos de los Apóstoles, donde en los primeros capítulos se describe la comunidad cristiana y se dice que todos compartían, de tal manera que a nadie le sobraba y tampoco a nadie le faltaba. También es la imagen del maná en el Éxodo, ¿no? En el desierto de la liberación del pueblo hebreo de Egipto, cuando recogían cada mañana el maná, pero nadie recogía más que lo que necesitaba y tampoco a nadie le faltaba, ¿no? Y más bien lo que sobraba se podría. Hay una podredumbre de la acumulación, ¿no? Y ahí en la tradición cristiana hay un cuestionamiento radical de la propiedad privada. San Benito dice que hay que erradicar el vicio abominable de la propiedad privada. Todo es prestado, todo es confiado. Entonces, ¿qué significa lo privado? Yo creo que habría que trabajar eso. Lo privado no es algo que sea puramente tuyo. Lo privado es tu posibilidad, tu capacidad de crear con tus propios dones, ¿no? Tu parte del bien común, ¿no? Que de todas maneras lo vas a dejar cuando entres al cementerio. Entonces, ¿qué cosa es lo privado? Quizá valdría la pena trabajar esto en una de las sesiones que les proponga en el futuro. Pero si todo es prestado, todo es confiado, quizás lo privado es la capacidad de intimar, la capacidad de recibir todo esto desde lo íntimo, desde lo propio, desde el misterio y lo secreto de la unicidad de cada historia y de cada aventura humana. No el individuo que se crea por sí mismo, que es un mito también muy conocido de la antigüedad, ¿no? El que se autocrea. Creo que la filosofía de Fukuyama y el Edén neoliberal tiene que ver con esta ilusión de la autocreación. Entonces, tendremos que trabajar un poco eso de propiedad privada, pero lo que te sobra lo has robado a los pobres, dice San Basilio, a los ricos. Eso es evidentemente un escándalo, porque hoy se dice que los 3/4 de la humanidad sobran, podemos vivir sin ellos, más bien son un estorbo, ¿no? El África es un estorbo, América del Sur hasta cierto punto es un estorbo, ¿no? Porque no consumen como para dinamizar el sueño consumidor productor. Termino reconectando el tema central de nuestro foro, que es la ciudadanía. Evidentemente que no podemos hablar de ciudadanía sin bien común, ¿no? Cuando elegimos solamente por nuestro beneficio propio, ¿no? Elegimos a un candidato porque defiende exactamente lo que a mí me interesa, eso no es ciudadanía, ese es compadrazgo. Ese es compadrazgo, ¿no? Si queremos realmente reanimar la experiencia de ciudadanía, esto tiene que ver con el bien común. Y ahí vuelvo a esta nueva generación de mujeres, de jóvenes,
excluidos y sin embargo conscientes, despiertos, con una palabra propia. ¿Cómo pasar de la protesta, esto no, ¿ya?, al proyecto, esto sí, ¿ya?, pues creando una ciudadanía vinculada con la nueva conciencia del bien común? Quisiera, finalmente, descartar falsas ciudadanías, ciudadanías engañosas y perversas. Me van a disculpar, pero creo que el patriotismo es una falsa ciudadanía, que es un biombo ideológico creado, artificial, para esconder las vergüenzas de nuestros egoísmos sociales y culturales y religiosos, ¿no? Creo que el patriotismo es una falsa ciudadanía. El nacionalismo excluyente, que sea cultural, racial, religioso, es también una falsa ciudadanía perversa. Lo vemos, por ejemplo, en todos estos movimientos religiosos que se han transformado en poder político. Pienso en Irán, pienso en Arabia Saudita, pienso en algunos países católicos también, donde casi el discurso religioso empata, coincide con el ejercicio del poder político, ¿ya? Y todo ese tema de las supremacías, ¿no? La supremacía blanca, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Incluso el discurso nacionalista originario, aquí hablando de las naciones andinas, por ejemplo, esas son falsas ciudadanías, porque la ciudadanía tiene que ver, bueno, yo creo que el bien común es el reino de Dios, ¿no? Cuando lleguemos al bien común, estaremos en el reino de Dios. La verdadera ciudadanía no pone fronteras, no pone exclusivas, es imposible, ¿ya? La verdadera ciudadanía es con toda la humanidad, ¿no? Es la reivindicación de la dignidad humana. En ese sentido, los derechos humanos, tan maltratados en este momento, insuficientes, se puede cuestionar, debatir los derechos humanos, tal como han salido de la Revolución Francesa y de la posguerra, ¿ya? Pero sin embargo, los derechos humanos universalizan la ciudadanía. Somos ciudadanos de la humanidad, y no solamente de la humanidad, muchos jóvenes lo sienten ahora, sino del cosmos, ¿no? Ciudadanía cósmica, ciudadanía universal, la dignidad del cosmos, la dignidad de toda la humanidad y de toda la creación. Este tipo de ciudadanía universal, que se va a traducir en un contexto particular, por ejemplo, la ciudadanía peruana, ¿ya? Pero con la conciencia de la denuncia de las falsas ciudadanías, el patriotismo, el nacionalismo, el fanatismo religioso como arma política, denunciando eso, entrando en una ciudadanía específica de un país, de una región, de una cultura, sin perder nunca de vista que la verdadera ciudadanía es universal y cósmica. Y entonces hay que pasar de un espíritu de conquista y triunfo, es como la palanca, ¿no? El triunfo, la conquista es la palanca del Edén neoliberal, ¿no? El individualismo conquistador, consumidor, competitivo, es triunfalista, ¿no? Triunfo. El que trabaja triunfa, el que estudia triunfa, aplastando a todos los demás, ¿no? El emprendedor, ¿no? Hay que pasar de este espíritu de conquista y de triunfo al espíritu de cuidado mutuo. Ciudadanía quiere decir cuidado mutuo. Es eso lo que hay que volver a despertar, ¿no? A recuperar del correo no deseado o del correo eliminado en la cultura actual. Y para eso también recuperar la conciencia que somos herederos y que somos legatarios, ¿no? Es decir, que también tenemos que legar algo. Y eso ha desaparecido completamente del discurso y de la conciencia de nuestro tiempo.
¿Ya? Estamos viviendo el instante sin darnos cuenta que heredamos y que vamos a tener que legar lo que heredamos. Entonces, una verdadera ciudadanía supone sentido de la tradición, responsabilidad por la tradición. Muy urgente volver a recuperar somos responsables de la tradición, no es algo obsoleto como nos quieren hacer pensar, ¿no? Quieren pensar que el bien común es obsoleta, que la humanidad es obsoleta, que ya pasó, que sobra todo esto. No, somos herederos y cuidadores de una tradición y somos responsables del futuro que no veremos. Esa es la ciudadanía, ¿no? No somos solamente responsables de nuestros propios intereses inmediatos, sino que estamos preparando esto que no veremos y que llamamos el reino de Dios. Esto era un poco la idea de Tomás Moro en su famoso libro La Utopía. El bien común, con esta responsabilidad de la tradición y la responsabilidad de la utopía, el sueño del futuro que no veremos, esto nos obliga a seguir soñando activamente. El bien común es el arte de soñar juntos activamente.